como dicen, Melilla ha sido española antes que Navarra se incorporara a la corona. Entonces finalmente entró por presión británica, no sé cómo decía Julio Albi, un protectorado por imposición, un protectorado a regañadientes, decía él, ¿verdad? Poca gente estaba pensando en rescatar a Montearruy cuando podía caer toda Melilla. Entonces, si no le da los refuerzos el alto comisario, pues tienes dos opciones: o no avanzar, como le dijeron a algunos de sus subordinados, o simplemente dimitir. Y él continúa haciéndolo. Entonces, en fin, se juntan un poco todos estos elementos para entender lo que llamamos el desastre, evidentemente. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Volvemos a estar por aquí, por el canal. Vuelvo a salir a la calle para grabar la típica introducción, aprovechando los últimos rayos de sol, que he tenido que salir rápido. Ahora mismo me está cegando mirarlo. Pero bueno, rápidamente, ¿de qué vamos a tratar hoy? Lo que vamos a tratar es una entrevista muy interesante con dos expertos en la materia sobre el desastre anual. Pero ojo, lo vamos a tocar de una manera más general. Vamos a tocar pues las campañas que ha tenido España en África desde el siglo XVI hasta llegar al archifamoso, ya se podría decir, desastre anual. Habrá una segunda parte que será el desembarco de Alhucemas. Lo tengo que dividir así porque si no, editar un vídeo de 1 hora es muy complicado y me tira muchísimo tiempo. Tenemos como invitados, tenemos a Mariano González Clavero y también tenemos a Roberto Blanco Andrés. ¿Y de qué van a hablar? Pues van a hablar de todo esto y más desde su visión panorámica, porque han escrito 2 libros, uno es África Española y el otro es el desastre anual propiamente dicho. Así que nada, muchísimas gracias por apoyarme siempre. Espero que os guste la entrevista. Voy a seguir trayendo por aquí, por el canal, este tipo de entrevistas, y la semana que viene vamos a tener la segunda parte con Carlos Martínez Show sobre el Imperio en Asia, que os voy a dejar por aquí arriba el enlace a la primera parte que vais a tener por mi canal y ya está subida, vamos. Y luego también tendréis la semana que viene la segunda parte, desembarco de Alhucemas, la campaña española en África. Así que espero que disfrutéis la entrevista y nos vemos en el siguiente vídeo. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Hoy estamos aquí con 2 autores de un libro que vamos a tocar ahora in situ sobre el desastre anual, porque bueno, se cumplen 500 años, ¿no?, de lo que sucedió allí, y lo vamos a recordar un poco aquí en el canal de una manera, he de decir, más generalizada. No nos vamos a meter tanto en el dato, pues eso, con qué pistola se disparó o con cualquier historia, meternos ahí en detalle en cualquier tema que al fin y al cabo podemos decir que podría ser una nimiedad en una ola que hay que conseguir analizar perfectamente el contexto. Y es eso lo que vamos a hacer hoy aquí con estos 2 autores. Tenemos por aquí a Mariano González. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, que es con el primero que me puse en contacto. Muchas gracias y espero que hoy vaya a quedar una buena entrevista. Encantado y gracias por invitarnos a participar en tu canal. Perfecto. Y el otro entrevistado que vamos a tener por aquí en el canal se llama Roberto Blanco. Muchísimas gracias por estar hoy aquí también. Muchas gracias a ti, Javier. Un placer. La primera pregunta, antes de meternos de lleno, si os parece, en lo que fue la presencia española en África. Venga, comenzamos contigo, Roberto. Me gustaría saber cómo es esto de escribir un libro con 2 personas, me refiero, porque al fin y al cabo no tienes a lo mejor la misma libertad, ¿no?, de cuando tú te pones a hacerlo libremente cuando lo haces en solitario. Me gustaría saber cómo conseguisteis llevar este libro a cabo, teniendo en cuenta que sois 2 personas los que lo escriben. Bueno, yo tengo que decir que, claro, no es el primer libro que escribimos juntos, Mariano y yo. Tenemos ya una trayectoria, yo creo que larga. Hemos colaborado pues desde libros de texto para educación secundaria y bachillerato, y luego algunos otros libros pues de carácter también divulgativo. Entonces, bueno, la verdad es que es fácil trabajar con Mariano. Nos distribuimos un poco las áreas, un poco en función de nuestro interés, un poco de lo que más nos atrae, y luego pues si podemos intercambiar alguna cosa, pues lo hacemos. Y bueno, yo creo que en ese sentido pues hemos trabajado bastante bien siempre. Tenemos ya una experiencia detrás. Perfecto. Bueno, vamos a meternos ya en el tema porque vamos a intentar que tanto los suscriptores que nos están viendo ahora mismo a través ya sea del móvil, ya sea de la pantalla de una televisión, vamos a intentar irnos al siglo XV, porque me gustaría saber exactamente España en ese momento, claro, estaba ya teniendo el descubrimiento de América, ¿no?, y estaba llevando allí, pues podríamos decir que todos sus intereses parecía que estaban obcecados en descubrir este nuevo mundo. Pero claro, es curioso cómo
tenían África al lado y en vez de extender el dominio, ¿no? Hacia aquí y dedicar todos sus intereses a llegar a esta zona, se centran más, como hemos comentado, en América. ¿Qué pasó en este siglo para que España tocara a África, pero tangencialmente, que no se inmiscuyera tanto? Si me podrías hacer ahí un pequeño contexto, Mariano. Bien, yo creo que es importante el contexto. Hay que decir que cuando has iniciado lo de se cumplen 100 años de anual, no 500, se cumplen más de ostras, 500, es verdad. Se me ha ido más de en el 500, siglo, más de vale. 500 años de presencia Cierto. española en África, en realidad. Bueno, hay que comentar que efectivamente son procesos paralelos de expansión. Es decir, en 1492 se descubre América, pero es que al poco se conquista Melilla, ¿no? Como dice, Melilla ha sido española antes que Navarra se incorporara a la corona. Entonces, bueno, esto hay que conocerlo porque la presencia española, precisamente en el libro, tratamos de contextualizar, ¿no? Es decir, ¿por qué estaba esa gente en Anual? Que es lo que hemos querido también transmitir. Es Claro. decir, ¿por qué había españoles en Anual? ¿Qué estaban haciendo allí? Bueno, como has dicho, la presencia española tiene una larga tradición. El vínculo entre la península ibérica y África no es precisamente de esa época. Hay que recordar que hasta los romanos, las provincias romanas estaban vinculadas, lo que es el norte de África, con la península ibérica. Claro, cuando el dominio musulmán también estuvo vinculado, entonces siempre había esa vinculación. ¿Por qué no se extendió más España, precisamente en África, cuando parecía la frontera natural, una vez que se había terminado la reconquista? Bueno, son varios factores. Bien has hablado de las distracciones que tuvo el imperio, América, la obra colonizadora de América, las campañas europeas. Hay que decir que en un principio sí que fue un objetivo en que se invirtió, hubo una expansión muy importante, tanto con Fernando el Católico, que con esa herencia aragonesa tenía, hay que recordar los almogávares, la corona de Aragón en el Mediterráneo, ¿no? Cuando se decía que hasta los peces llevaban las barras de Aragón en el Mediterráneo. Bueno, pues siguió esa tradición, lo que es Fernando el Católico, también el cardenal Cisneros, y hubo gran empeño y se consiguieron importantes plazas. Poca gente sabe que Orán fue español casi 3 siglos, ¿no? Una ciudad como Orán en Argelia fue mucho tiempo. Es decir, las plazas españolas en el norte de África tuvo una inversión importante, una presencia importante que muchas veces ha caído en el desconocimiento. Nos quedamos con Ceuta y Melilla, pero hubo mucha más presencia española. Hubo una importante expansión al principio del siglo XVI que llegó hasta Trípoli, hasta las costas de Libia, pero sin embargo hubo un frenazo porque había otro imperio en auge, que fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano cortó de raíz esa inversión española, por decirlo así, en África, ¿no? Además, asociado a los hermanos Barbarroja, hicieron que se cortara de raíz ese intento español de penetración en África, que también lo hicieron los portugueses, hay que recordar la presencia portuguesa también en Marruecos, pero ambos quedaron, por decirlo así, muy en la costa, muy en presidios que costó mucho mantener, un gran esfuerzo económico, militar, porque hubo que hacer frente a unas ofensivas tanto de lo que es el Imperio Otomano y de los hermanos Barbarroja, ¿no? De los corsarios argelinos, o también del propio Reino de Marruecos. Interesante, claro. Entonces estamos viendo que en verdad sí que se hizo un esfuerzo, ¿no? En contra de lo que piensa, ¿no? La opinión pública, y que no solo era América, sino que se intentó hasta que vimos que hubo ahí un retroceso, que es lo que nos has contado ahora, Mariano. Así que esto yo creo que es interesante recalcarlo para meternos ya de lleno en lo que vamos a tocar, que es como el pilar clave, ¿no? de esta entrevista, que es la presencia española ya en Marruecos. Me gustaría, Roberto, saber cuándo decide España que es el momento de mirar hacia Marruecos y con qué objetivos lo hace. Bueno, pues efectivamente, digamos que España comienza a plantearse más en serio la presencia en Marruecos de una manera más definida justo después de la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pero también tenemos que entenderlo dentro del contexto de la expansión imperial, de la época de la paz armada, finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, en ese campo en el que las distintas potencias están comenzando a buscar sus espacios de expansión en África, por ejemplo, la Conferencia de Berlín 1885, tenemos también ahí Francia con la presencia en Túnez, los británicos en Egipto. Entonces, es un momento en el que España también intenta participar un poco de aquella expansión. En un primer momento tenemos lo que es el establecimiento de un primer protectorado entre el Cabo Bojador y el Cabo Blanco, es decir, el Sáhara Occidental, digamos.
Y después el tema de Marruecos vino un poco a raíz de las negociaciones con Francia. Francia le sugiere a España la posibilidad de colaborar en el establecimiento de un protectorado en el norte de Marruecos, porque Francia tiene sus intereses evidentemente frente a Alemania, ¿no? Que también tenía interés en participar en la economía del imperio jerifiano de Marruecos, ¿no? Entonces se plantea un primer acuerdo en 1902. A España se le ofrece la posibilidad de administrar un protectorado gigantesco, el antiguo reino de Fez, que ocupaba pues prácticamente todo el valle del Muluya, Fez, Agadir, en el puerto Atlántico, un territorio gigante, mientras que Francia se quedaría con la zona del antiguo reino de Marrakech. Al final España, por dudas, por temor a inquietar a Gran Bretaña, finalmente decide no firmar este acuerdo, y justo 2 años después, en 1904, es cuando Francia y Gran Bretaña firman la Entente Cordial, que creo que era en abril del 4, ¿no? Entonces, en este momento, los franceses obtienen el reconocimiento por parte de los británicos para establecerse en Marruecos, y al mismo tiempo los franceses les reconocen también su derecho al caso de Egipto, ¿no? Pero los británicos señalan que España tiene que estar presente también en el norte de Marruecos, porque claro, no quieren justo debajo de Gibraltar tener a los franceses. Entonces, en este caso, pues España se ve de alguna manera obligado a participar en esas negociaciones un poco casi por obligación. O sea, digamos, es como sobrevenido. España no tenía la intención, pero claro, tampoco podía hacer renuncia a una política pseudoimperial, era demostrar una debilidad enorme. Entonces, finalmente entró por presión británica. No sé cómo decía Julio Albi, un protectorado por imposición, un protectorado a regañadientes, decía él, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se llega un poco en ese pulso imperial, en esa política de la paz armada, y también con bastantes dudas y con bastantes recelos. Ha salido de una gran crisis del 98, y embarcar al país en una operación, el establecimiento de un protectorado a una escala tan amplia en un territorio que escapaba al dominio del sultán, pues se antojaba algo bastante complicado, hasta que finalmente en el año 1912 es cuando se firma el protectorado. Pero un dato muy curioso: el acuerdo del Tratado de Fez lo firma Francia con el sultán de Marruecos. España no participa en la negociación, y luego unos meses después es cuando Francia, en concepto de subarriendo, le cede la parte norte del protectorado, la zona del Rif, Jebel, La Gomara, a España, que era la zona más complicada, lo que llaman Blet el Siba, la zona que escapaba al dominio del sultán. Entonces, de alguna manera se accedió al protectorado, pues como decía anteriormente, por una presión exterior. De una manera añadida, España en principio no tenía interés en establecerse allí. Y Mariano, ¿cómo era la capacidad armamentística que tenía en ese momento España? Bueno, hay que situar el contexto también. El ejército español había sufrido además la derrota de 1898, era ya una potencia de segunda fila, el presupuesto militar se lo llevaba lo que sería el capítulo 1, la paga, ¿no? Siempre es sobredimensión de oficiales en el ejército español. Una de las cosas que también se ha evaluado, es decir, ¿por qué el ejército español estaba tan mal preparado, por ejemplo, cuando Anual? Cuando el contexto, por ejemplo, de la Gran Guerra hubiera podido alimentarse de lo que es armamento que parecía sobrante. Hay que tener, una de las cosas que hemos hecho en el libro de Anual, o también en el libro que tenemos de África Española, es siempre ver el contexto, que creo que a veces pues se habla del ejército, y más, no, hay que ver qué contexto, qué estaba pasando en España en esos momentos. Hay que situar Marruecos ineludiblemente con la Semana Trágica de Barcelona, el reclutamiento, la gente no profesional. Una de las cosas importantes también es que la Legión nació para tener una tropa profesional que fuera allí y combatiera, lo ha dicho Roberto, con unas tribus muy beliciosas, mientras que hasta esos momentos iba gente, reclutas, con poca formación, con poco entrenamiento, con mal armamento. Peor, no solo armamento, sino una cosa que va a ser fundamental en Anual, supongo que después Roberto hablará de él, que es la logística, ¿no? A veces nos obcecamos en que si los cañones, que si incluso carros de combate, pero no, bueno, es que hay que llevar la logística. Después veremos cómo, para mí lo increíble del ejército español es que después de sufrir esa enorme derrota en Anual, fue capaz de recuperarse y hacer una operación como el desembarco de Alhucemas, una operación aeronaval, desembarco, es decir, que esa recuperación a veces la gente no la aprecia, en el sentido de cómo una potencia de segunda fila fue capaz de recuperarse y hacer una operación tan complicada que, por ejemplo, en Gallipoli en la Primera Guerra Mundial había fracasado, y que después esa operación de Alhucemas
fue estudiada los futuros desembarcos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es verdad que el ejército español tenía enormes deficiencias estructurales, pero también es que el apoyo a la guerra, el no a la guerra de esa época era importantísimo. Hay que recordar que en la península muchos partidos, ¿no?, en España no estaban por la labor, boicoteaban, por decirlo así, el esfuerzo, se consideraba una cosa que no beneficiaba a España y había mucha gente contraria a la guerra. Y el ejército gastaba mucho dinero en lo que son los sueldos, en lo que es mantener esa macrocefalia de la que padeció España durante gran parte del siglo XIX y también esa primera parte del siglo XX. No sé si Roberto también quiere apuntar a cuestiones. En relación con lo que decía Mariano, efectivamente, resulta un poco sorprendente porque España, después de la traumática experiencia colonial, en la que había adquirido también, digamos, un conocimiento del terreno, digamos, combatiendo con digamos, insurgentes también bastante capacitados y con un armamento también en ocasiones bueno, pues parece que no se ha aprendido nada de aquella experiencia, ¿no? Y hay una serie de elementos pues, que llaman la atención. Aparte de eso, pues tampoco parece que se aprovechan las sinergias. Por ejemplo, la guerra de Margallo, que es en 1893, en el área de Melilla, se utiliza el Mauser por primera vez, que es un fusil muy bueno. Todavía no contaban con él buena parte de los países, pero se tienen unas lacras logísticas increíbles. Por ejemplo, a la hora de instalar a las tropas que vienen de la península, luego algunas de ellas se van a repetir en la guerra del 9, que citaba Mariano, el desastre del Barranco del Lobo, que es el acontecimiento más conocido. Muchas tropas, pues prácticamente según desembarcan, pues entran en combate, casi sin tener una adaptación de al medio, ¿no? Y luego, digamos que también el ejército español creo que tenía un concepto muy de movilidad europeo y también el área y el entorno en el que se iba a mover era muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que faltaba un poco aplicar ese conocimiento, esa experiencia que venía de la época colonial y yo creo que eso fue uno de los errores. También hay muchos, evidentemente. Hablaba también de la guerra mundial. No se compraron algunos remanentes del conflicto que ofreció, por ejemplo, Gran Bretaña, es especialmente sangrante. En mayo del 21, el vizconde Eza, que era el ministro de Exteriores, ofrece una partida de material en bastante buen estado. Estamos hablando de tanques, estamos hablando de morteros, ametralladoras que se estaban utilizando ya bastante en África y no se compran. Estábamos en un momento en que había unas operaciones tremendas, tanto en el este del protectorado, precisamente con Silvestre, y en el oeste por Berenguer, el alto comisario, en la zona de Beniarós. Entonces, claro, resulta bastante sorprendente. Estamos hablando de un territorio hostil, de un territorio que para pacificar costó muchas vidas, se llevaba un presupuesto enorme. Entonces, pues resulta increíble pues, que no se prestasen atención a estas cuestiones que son verdaderamente importantes. Me gusta eso que apuntas, Roberto, de territorio hostil, porque quizás ahora mismo se tiende a tener una perspectiva como lo que sucedía en América, que piensas que el indio es alguien generalizado, es algo neutro, que todos son iguales, todos los indios son iguales, cuando hay conflictos internos y hay demás historias que tienen en ese momento. Entonces, me gustaría saber cuál es la oposición que se encuentra ahí, en ese caso España, Mariano, porque me imagino que el moro, no, como estamos hablando, no es alguien neutro, sino que tienen ahí sus situaciones. ¿Qué avispero se encuentra aquí España? Precisamente es que la zona del Rif, ya lo ha apuntado Roberto y supongo que lo ampliará ahora, son unas jarcas de las más beliciosas. El propio sultán no lo controla, es decir, es que cede el sultán un territorio que en realidad no controla. La tradición rebelde de los rifereños, incluso en el Marruecos actual, es de una vieja tradición. Entonces, hay que recordar también, porque parece que España fue la única derrotada en este tipo de conflictos. Bueno, los ingleses fueron derrotados por los zulúes y esos llevaban escudos y lanzas, ¿no? Los italianos en Adua fueron, por decirlo así, masacrados por los etíopes. Es decir, que es que no solo España se enfrenta a rivales y es vencida, es decir, que otras potencias con gran tradición, incluso después los franceses, ya después lo hablaremos seguramente, tienen que intervenir porque los rifereños también les hacen, por decirlo así, un gran roto en lo que es su protectorado. Es decir, nos encontramos que precisamente la mala suerte de España es que se encontró con unas jarcas, una población, la rifereña, que no es igual a otras partes de Marruecos y que tenía un componente belicioso muy importante. No sé si Roberto quiere puntualizar alguna cuestión en este sentido. Un poco en la línea de lo que comentaba Mariano, es que claro, estamos hablando de un territorio que nunca había sido sometido por el sultán en siglos, se reconocía la autoridad religiosa pero no la política, y nos encontramos con un número de cabilas, no sé si eran en torno a 70 cabilas, una población de 650.000 personas aproximadamente,
en un territorio de 20 y tantos mil kilómetros cuadrados. Y estamos hablando que esas cabilas tienen cada una de bereberes, árabes, tienen su propio carácter, incluso su propia lengua a veces diferenciada, y están a veces enfrentadas entre ellas. Pero luego es que España tuvo mala suerte también en las autoridades con las que tuvo que negociar en este área para establecer el protectorado. Porque mientras que Francia se encontró con grandes cadíes, o sea, personas que tenían una autoridad en el territorio, que podían indicarles por dónde ir, con quién hablar, a qué puertas llamar, España se encontró pues con los jerifes, los moravitos, pues de la categoría del rogui, que el rogui era como una veleta, estaba un día con los españoles y por la espalda insuflaba la xenofobia contra ellos, colaboraba y luego intentaba por otro lado volver a atacarlos. O también tenemos además pues el Raisuni, ¿no? Entonces, quiero decir que todos ellos son personajes que no tienen nada que ver con lo que se encontraron los franceses en la zona en la que ellos tuvieron que administrar, que también tuvieron problemas, por supuesto, pero el punto de partida es mucho más difícil para España, incluso a nivel de infraestructuras y a nivel también de recursos económicos. Entonces, ese es un elemento también un obstáculo muy grande a la hora de establecer el protectorado. Cogiendo como referencia el hecho que apuntabas antes, Roberto, el desastre del Barranco del Lobo, que estamos hablando de 1909, si no me equivoco, hasta 1921, me gustaría saber, con la Gran Guerra de por medio, España, ¿qué hacía exactamente? ¿Cómo iba conquistando territorios? Porque se puede decir que estos años no se ha indagado mucho, pero ¿qué hacía exactamente España? Porque se conoce el desastre de Anual, el desastre que hemos comentado anteriormente, pero ¿qué pasa en ese periplo entre medias? Eso es lo que yo quiero saber ahora, porque ¿cómo iba avanzando territorio el ejército español? ¿Cómo se iba fiando de la palabra de los moros? ¿Por qué le iban dando los territorios? ¿O cómo era todo esto? Pues vamos a ver, ocurre lo siguiente. Claro, el protectorado se establece en 1912, ¿bien? Pero en los años anteriores ya se habían producido enfrentamientos, que es un poco lo que voy a responderte ahora. De hecho, se puede decir que entre 1907 y 1927 es una etapa de conflictos continuos. De hecho, la guerra de Marruecos, sí, o las guerras de Marruecos, no sé cómo definirlo, se producen hasta, creo que el día de julio del 27 es cuando se declara el protectorado ya pacificado. Entonces, antes del Barranco del Lobo, en 1907 se produce una primera intervención franco-española en Casablanca. Se habían asesinado a unos europeos y se realiza una operación de castigo. Bien, después, desde ese momento en adelante, prácticamente es de continuo. En el año 1908-1909, antes de lo que comentabas, Javier, del Barranco del Lobo, se produce intervenciones puntuales para tratar de frenar la tensión que se producía en la zona. Por ejemplo, Marina Vega, que era el comandante general de Melilla, ocupa la Restinga y el Cabo del Agua, que están al sur de Melilla, para asegurar la vía del ferrocarril. Frente a el Rogui, que había firmado un acuerdo con los españoles, cae finalmente en un enfrentamiento con las tropas del sultán y aquello es un caos tremendo. Entonces intentan asegurar a los españoles esa zona. Y luego en el 9, que es lo que comentabas, se produce efectivamente la guerra del Rif, que es conocido por el desastre del Barranco del Lobo, pero un poco también con lo que dice Mariano antes. A veces nos acordamos solo de las derrotas, que por cierto, no fue Barranco del Lobo la peor derrota en la guerra del 9, fue Aixa, que fue unos días antes, hubo muchísimas más bajas. Lo que pasa es que el Barranco del Lobo quedó a las puertas de Melilla y prácticamente se veía lo que había ocurrido allí, fue más impactante, ¿no? Pero, por ejemplo, también hubo unas cargas de caballería, las cargas de Taxdir, de Cavalcanti, que fue laureado, está la acción del Cabo Noval, la toma de Laten, es decir, hay acciones en las que el ejército español también, digamos, dio muestras de ser un ejército que estaba modernizando a pesar de algunas lacras, ¿vale? Y luego, antes del protectorado están las campañas del Kert, era un río que se encuentra al este de Melilla, que se intentó ocupar esa zona precisamente para tratar de conseguir una estabilidad en ese área oriental. Eso ocurre en el 11 y en el 12, luego entre el 13 y el 15 está la guerra con Raisuni en la parte de occidente, o sea, en la zona de Ceuta, vamos a decir, Ceuta, Larache y demás, y luego pues habría que señalar los enfrentamientos dispersos hasta llegar a la campaña de Berenguer en el año 2021 con Silvestre actuando desde Melilla. Entonces, prácticamente no hay año en el que no haya una operación militar importante, pero en los años de la Primera Guerra Mundial es verdad que se baja un poco la intensidad de las operaciones. Bueno, Mariano, y así llegamos a 1921. Para contar esta parte de una manera, para profundizar más, por así decirlo, me gustaría saber cuáles son los errores que comete aquí el ejército español para lo que va a suceder en este año, que va a ser lo conocido como el desastre de Anual. Bien, bueno, ya lo ha marcado un poco lo que es Roberto. Para hacernos una idea, la idea de España era ir conquistando lo que es todo el protectorado de oeste a este, es decir, hacer como una especie de pinza, ¿no? Y conquistar todo el Rif.
hay operaciones muy importantes en el oeste, entonces se va avanzando, y Silvestre es el que tiene que hacer las operaciones en el este, ¿no? Esa penetración hacia esas cabilas, ¿no?, centrales, en lo que es el Rif central. La cuestión es que, seguramente lo cuente con más detalle Roberto, pero la idea general es acabar ya con la resistencia rifeña y consolidar el protectorado. Ese es lo que ha comentado, esos años se ha ido penetrando poco a poco, ¿no? Con una política un poco del palo y la zanahoria, ¿no? Es decir, con sobornos, con un poco de paz y también con fuerzas militares. Los famosos bloqueos, es decir, ir posicionando pequeñas fortificaciones. El desastre va a ser, lo contará con detalle seguramente Roberto, la logística. La logística de un ejército que se lanza a una conquista y no tiene bases suficientes, logística, el agua, es decir, lo fundamental, es decir, se quedan sin agua. Es que es una cosa dantesca. Por eso muchas veces que hablamos, ¿no?, de ametralladoras, cañones, etcétera, el gran fallo fue una logística. Después también hay que recordar el contexto político, un contexto, siempre hemos remarcado en este libro también la restauración, la crisis de la restauración. Estamos en una época que la restauración está en crisis, el turnismo ya no funciona. Entonces hay una crisis política, los militares intentan hacer una operación a veces política, ¿no? No hay suficiente previsión, la logística falla y se produce un desastre, ¿no? Un desastre que, como siempre, no es consecuencia de un solo factor, sino de muchos factores. El mando, las cuestiones políticas y, sobre todo, es importante, a pie de lo que sucedió, una imprevisión total y también un desconocimiento del enemigo. Es decir, es un avance que no tiene en cuenta que el enemigo es fuerte, está armado y parece que no esperan un contraataque de las dimensiones que hubo y que resultó después en una catástrofe sin parangón. Claro, yo un poco también siguiendo con el hilo de lo que comentaba Mariano, a ver, justo antes del desastre anual, lo que se está produciendo es un intento de unir las dos partes, la parte occidental, donde estaba operando el entonces alto comisario Berenguer, y la parte oriental, donde estaba actuando Silvestre. Entonces, bueno, los problemas fundamentales: se carecen de medios, se estiran demasiado las líneas. El problema, también lo comentaba Mariano, del abastecimiento: se establecen multitud de posiciones que no tienen agua. Por ejemplo, Igueriben, que está a 4 kilómetros de Anual, no tenía agua, tenía que ser socorrida con una aguada desde otra posición, desde Buimellán, y además estaba bastante aislada. Entonces, esa obsesión por establecer puestos aislados, pues es también una de las grandes lacras. Existen más también, evidentemente. Yo creo que el tema de las juntas de 1917, esa gran crisis que hubo en ese año, esa triple crisis, también incidió un poco en la pérdida de combatividad en el ejército. Si se pierde el ascenso por méritos de guerra, muchos militares que están haciendo carrera no van a ver el protectorado como un escenario atractivo donde puedan progresar, por ejemplo. Luego, lo del tema del armamento que comentábamos con anterioridad, la falta de conocimiento de la idiosincrasia de lo que es el rifeño, ¿no? Entonces, todo ello es un conjunto de elementos que contribuyen a entender el desastre. Y luego también, evidentemente, hay personas con nombres y apellidos que tienen una responsabilidad mayor. Vamos a ver, yo creo que Silvestre, por ejemplo, reclamó muchos refuerzos, y es cierto que era una persona, en contra de lo que se ha dicho, era una persona preparada. Silvestre había sido comandante general, el único que fue comandante general en las 3 comandancias del protectorado, que son Ceuta, Larache y Melilla. Hablaba el Chelja, era una persona culta. Bien, se le ha criticado que era algo impetuoso, que de alguna manera es cierto, pero en definitiva él también tiene una responsabilidad. Tú, si tienes unos medios y no te están concediendo los refuerzos que te estás pidiendo, no te puedes embarcar en una operación de las dimensiones en las que él hizo, que de repente se encontró con una extensión de terreno gigantesca con los mismos medios de partida, sin otros medios que utilizó los mismos medios para esa extensión. Entonces, si no le da los refuerzos el alto comisario, pues tienes 2 opciones: o no avanzar, como le dijeron algunos de sus subordinados, o simplemente dimitir. Y él continuó haciéndolo. Entonces, en fin, se juntan un poco todos estos elementos para entender lo que llamamos el desastre, evidentemente. ¿Y cuáles fueron los retrocesos que tuvo que hacer el ejército? ¿Desde dónde le atacaron primero y luego todo lo que sucedió en este año? ¿Te refieres en la zona de Anual? De Anual, bien, sí. Bien, pues digamos que a principios de 1921 se había producido pues la ocupación de Anual, y también hacia el norte de Sidi Idris, que serían las 2 posiciones más importantes. Aunque toda la gente habla de Anual, antes de Anual se habían producido 2 movimientos, uno de ellos lo he citado,
bastante peligrosos para consolidar las posiciones. Uno de ellos fue, yo creo que es el primero y el más importante, el 1 de junio. El desastre fue el 21-22 de julio, empezó, quiero decir. El 1 de junio se intentó tomar Abarrán, que es un monte que servía para controlar pues, varias de las cabilas más rebeldes, más insumisas. Y el 1 de junio fue un fracaso, fue un desastre total, porque se ocupó la colina y en el repliegue desertaron los soldados indígenas, no quedó ni un oficial español y se capturaron los cañones, la artillería. Fue la primera vez en una campaña en África que el ejército español perdía la artillería. Nunca lo había perdido, ni siquiera desde la guerra que llaman de África o de Tetuán de 1860. Entonces, al día siguiente, los kabileños de Abdelkrim atacaron Sidi Idris, la posición que se había tomado unos días antes. Y ya desde entonces la hostilidad estuvo de continuo. Y luego, la posición de Igeriben, que se estableció delante de Anual, que no se pudo socorrer, es la que llevó a caer después Anual y luego el resto de posiciones que serían, pues por el orden geográfico, pues donde se intentaban replegar, que fueron, creo, Penthièvre, Dardrius, Batel, Monte Arruit, hasta las puertas de Melilla, prácticamente con Nador, que es casi un arrabal de Melilla. Es que a donde quiero llegar es cuando retroceden a Dardrius, cuando el general Navarro, porque algo que se dice mucho es que tenía provisiones suficientes para aguantar allí y atrincherarse. Lo que pasa es que él decide no atrincherarse. ¿Crees que la decisión que tomó fue correcta? Yo creo que era una decisión muy complicada de tomar porque, bien, había provisiones, pero todo resistir hasta cuándo, en qué condiciones, de qué manera. Se planteaban llegar hasta Monte Arruit, donde esperaban recibir algún tipo de refuerzos que nunca recibieron. Entonces yo creo que era una persona bastante realista en ese sentido. Y aparte que también llegaban columnas despavoridas del norte y del sur, las cuales habían producido auténticas matanzas. Y hay que entender también un factor muy importante, que es la moral. Es que delante de Anual vieron cómo caía Igeriben en vivo y en directo sin poderlo socorrer. Eso fue devastador en la moral del ejército. Es que la salida de Anual fue una estampida. En media hora, 5.000 personas corriendo por el tobogán de Izumar, donde allí fue una auténtica masacre realmente. Entonces, yo creo que fue lo más realista que pudo hacer, a tenor un poco de las condiciones y a tenor de la... Él tampoco sabía exactamente qué unidades tenía, con la excepción del regimiento Alcántara, que fue el que, digamos, tuvo una actuación más profesional, más heroica, etcétera, y el de regimiento San Fernando quizá también. El resto era un desastre. No había policía indígena, los regulares habían pasado a las jarcas. Entonces, yo creo que tratar de salir de allí era lo más adecuado. Lo que pasa es que, claro, el medio, el avance era súper complicado, claro. Y una pregunta, Mariano, ¿por qué desde España no se intentó, o a lo mejor sí se intentó, rescatar a las personas en Monte Arruit? Bueno, la cuestión es que llegaron refuerzos, llegó la legión, pero no llegó a tiempo para ese rescate. Los refuerzos no llegaron a tiempo, llegaron después para hacer el contraataque. Una de las cosas que no se sabe es que después hubo un contraataque, hubo toda una campaña que se recuperó el Monte Gurugú, se recuperó todas esas posiciones, ¿no?, que se habían ido perdiendo con gran coste. Ahí se vio, por ejemplo, una fuerza profesional y cómo podía valer, que era la Legión. Hubo muchos debates de ese intento de rescate, se enviaron aviones para lanzar, ¿no?, provisiones, se intentó hacer, pero no había capacidad. Es que había caído Nador, que es que estaba al lado de Melilla. Si es que hubo un momento, no es que se enviaran refuerzos, es que se podía pensar que podía caer Melilla entera. Es decir, es que hubo tal pánico que es que estuvieron a las puertas. O sea, poca gente estaba pensando en rescatar a Monte Arruit cuando podía caer toda Melilla. Entonces fue imposible ese rescate, fue un deshonor. Es decir, mucha gente cuando llegó, es decir, querían, pero no hubo capacidad y bastante en un primer momento con aguantar Melilla. A partir de Melilla ya empezó el rescate, pero ya Monte Arruit había caído. Pero hay que verlo así, es que lo prioritario era que Melilla no cayera, que podía haber caído en una ola de pánico. Si no llegan los refuerzos, no se mantiene, podía haber caído Melilla entera y el desastre consumarse en un nivel, vamos, no visto. Pero para mí ese es el titular, Melilla podría haber caído. Para mí ese es el titular que voy a sacar de esta entrevista. Sigue, Roberto, perdona. No, que es cierto lo que comentabas, y además hay un debate sobre ello, porque además hubo militares de prestigio, me viene a la cabeza Valeriano Bayler o Burguete, que luego fue alto comisario, que sí que se plantearon la posibilidad de socorrer Monte Arruit, pero efectivamente, como bien apuntaba Mariano, es que Nador, Celuán, que están más cerca, habían caído, y además Nador cayó también, bueno, fue Celuán, que también cayó con una traición, es decir, después de llegar a un acuerdo, masacraron a los españoles, como ocurrió en Monte Arruit, excepto los oficiales que los utilizaron como moneda de cambio. Era una operación compleja, se intentó socorrer pues, con aviones, etcétera, etcétera. No sé, es uno de los debates que está abierto, pero sí que es verdad que en Melilla hubo un momento en el que se extendió una psicosis.
No sé hasta qué punto las cabilas que se presentan allí tenían la capacidad operativa, pero es verdad que la psicosis existía y hasta que no llegaron la legión y los refuerzos, la ciudad no empezó a respirar con tranquilidad, eso es verdad también.